La orquídea, la que estamos hablando, está elaborada también de PVC, estuvo calentado, el PVC se tuvo que cortar. Previamente calentado hicimos con unas churrasquera, ahí pueden ver ustedes calentado y se le dio forma, al igual que el quetzal. Quetzal ustedes pueden dar cuenta que no hay ningún corte en ese sentido, también está calentado, esa es una originalidad del equipo, ¿verdad? Y como vemos de la oficina municipal de agua y saneamiento también tenemos nuestro chorrito y ahí está cayendo agua. Ahí pueden ver de dónde está cayendo el agua. Ahí pueden ver la originalidad. La marina incluso tiene, pueden verla, es también de PVC calentado y moldeado por los compañeros. El escudo también de PVC cortado por los compañeros también. La bandera por tubos, la mayoría de PVC. En lo que es lo municipal, tenemos lo que es la jornada de reforestación que nos toca nosotros y le toca al control que se va al alcalde municipal y las pues. Tenemos ahí el área donde se reforestó con los compañeros municipalistas y todas las organizaciones que nos apoyaron y escuelas y institutos donde se puede hacer la reforestación. También tenemos a la oficina de catastro, entonces le dejo el espacio a la compañera de catastro, esto es el total 100. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes, compañeros y apreciables miembros del jurado. Pues, también para agregar un poquito, ¿verdad?, de datos de lo que es el de Quiché, cuenta con una extensión territorial de 311 kilómetros cuadrados, una población de 105.340 habitantes. Y el centro de nuestro municipio tiene las coordenadas geográficas de 15 grados, 0,1 minutos y 44 segundos, norte, y 91 grados, 0,8 segundos y 55 minutos. Así también podemos distribuir, el municipio de Santa Cruz de Quiché está distribuido en 12 microrregiones, en la cual está pues, la ciudad, que es el área urbana, y dentro del área rural tenemos 6 aldeas. Tenemos 3 colonias dentro del área urbana, tenemos 77 caseríos, 11 cantones, un barrio y 23 sectores. Dentro del área urbana tenemos 6 zonas, lo cual es lo que conforma nuestro querido Santa Cruz de Quiché. Muchas gracias. Pueden pasar al descarte de los platillos. Para decirles que también en nuestros platillos únicos está el jocón. Ustedes pueden usar el jocón y también nuestros platillos. Y les podemos servir un poquito de quetzal. ¿Qué es lo? Sean ustedes bienvenidos y muchas gracias. Así como las seguimos enfocando los diferentes altares cívicos que están realizados por empleados municipales de las diferentes dependencias de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché. Como usted ve, amigos televidentes, nosotros estamos llevando completamente en vivo esta actividad que está promovida por el señor alcalde Nery Ramírez, ya que también vemos a personajes de Tecumán y toda esta situación, amigos televidentes, estamos llevándoles completamente en vivo. Como usted ve, estas son las diferentes actividades que están promovidas por el señor alcalde Nery Ramírez aquí en la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché.